creo llegar a un sistema electrónico íntegro del proceso de selección. Está un poco entonces retomamos. Estábamos conversando sobre, nos habíamos quedado con esta sesión que habíamos pasado, ¿no? Sí. Hemos explicado que la publicación de las bases es de carácter obligatorio bajo sanción de nulidad, como ocurre en los otros procesos de selección. Ahora nos preguntamos, ¿los resúmenes ejecutivos son necesarios que se publiquen en este tipo de procesos de selección o no? Por esa experiencia en el tema de las extranjeras comunes y corrientes. En los procesos de selección, licitación pública, uso público, tenemos que publicar bases, resumen ejecutivo bajo sanción de nulidad. Ejemplo, en los procesos de selección, en la partida, la obligatoriedad es solo respecto de las bases. No se requiere hacer una publicación de un resumen ejecutivo. ¿Podría publicarse? Sí. No da quita que podamos publicar información adicional como esta, lo cual no afecta al proceso de selección. Bien. Antes del intermedio, habíamos planteado una pregunta que se había quedado en el debate. No sé si, ahora creo que ustedes han tenido tiempo de debatir. Era lo referente a la real participación de potenciales postores en los procesos de selección, ¿no? Entonces, la pregunta que se había dejado en el intermedio era: ¿en qué momento se forman los factores de evaluación? Se determinan los factores de evaluación, en qué momento la entidad llega a la conclusión que tiene que hacer un proceso de selección porque se cumplen con todas las condiciones para poder completar un proceso. ¿En qué momento se da esta situación? No entiendo la hay dos preguntas aquí. Una primera pregunta es: ¿en qué momento se determinan los factores de evaluación? ¿En qué momento se forman los factores de evaluación? Esa es la primera pregunta. ¿Eso es lo que cuando cometí la base? ¿Ya? Entonces se podría preguntar inclusive a plan anual, porque como se determina cuáles son las necesidades que tienen que ser con las fechas, entonces puede ir ¿A qué etapa? Si me permiten, yo les puedo dar un ejemplo que quizás determine que existen algunos otros criterios o factores exógenos que se pueden determinar en un momento que se utiliza uno u otro factor de evaluación. Por ejemplo, estoy en un hospital, quiero comprar un elemento sencillo, papel toalla. La carga técnica o el componente, digamos, que tiene este bien, en realidad no es trascendente, pero sí es útil para la función o desarrollo de una actividad que se hace en el área asistencial y en el área administrativa. Pero es un bien común, no tiene, como digo, una carga técnica que va a valer. ¿Qué factor de evaluación voy a utilizar en él? La norma me dice en el artículo 44 que puedo utilizar, que podré decir, de manera facultativa, cualquiera de las relaciones que factor más. ¿Podría utilizar un factor de evaluación capacitación? No tiene sentido. ¿Podría utilizar un factor de evaluación de garantía, mantenimiento o algo? Tampoco lo tiene. ¿Qué puedo utilizar? Hay que saber cuánto tiempo lo necesitas. El más breve plazo, ¿qué otro factor de evaluación? Se podría quedar con ese no solo, porque la norma me dice que podré utilizar cualquiera, y decir con ese podría ser más que suficiente. Pero para que no sea cuestionado, quizás podría utilizar experiencia factor y factor de evaluación plazo de entrega. ¿Qué puntaje le daría a cada uno de ellos? Le podría dar el máximo puntaje a la evaluación plazo de entrega y no tener el mínimo más de lo posible. ¿Cuándo se convierte en qué? Eso justamente es lo que Cuando determino cuán importante es la planificación de una necesidad y qué condiciones se voy a satisfacer. ¿En qué momento? Porque tenemos el esquema de compras está diseñado en tres marcadas etapas, ¿no? La etapa de preparatorio, la etapa del proceso de selección, la etapa de ejecución contractual. En la fase de acto preparatorio, necesariamente al momento de determinar la realidad pública de la
efectivamente, el factor de evaluación, si bien es cierto, ¿a quién le corresponde conducir el proceso de selección? Al comité, indistintamente si es una menor plantilla o otro tipo de proceso, ¿cierto? En ese momento, el comité especial va a realizar una serie de actividades. Una de ellas va a ser la elaboración de bases, que no es la única actividad que va a realizar. Y en este momento de elaboración de bases, muchas personas creen que es el momento en el cual se sientan los ingenios y los grandes comités y se ponen a determinar bajo qué factores de evaluación se va a evaluar a los postores o a los potenciales postores. Sin embargo, estos criterios que utiliza el comité no nacen en este momento, no nacen del expertise, conocimientos del comité, sino han nacido en la etapa primigenia de los actos preparatorios, porque en ese momento, cuando se lanza un estudio de mercado, por ejemplo, vamos a hacer cotizaciones, ¿qué es lo que se busca al pedir cotizaciones? Se busca validar sus especificaciones técnicas, ¿no? Saber si es que lo que estamos comprando no afecta, no está dirigido a una determinada marca, un determinado postor, un determinado tipo de producto, si es que las características calzan dentro de un producto que existe en el mercado, para saber también el precio, pero también para saber quiénes son los potenciales postores y bajo qué parámetros estos potenciales postores podrían ser evaluados en la siguiente etapa. En este momento de la formación del estudio de mercado, ¿no? de los actos preparatorios, es donde se indaga una serie de información. Entonces, cuando se pide cotización, no solamente se dice, toma mis especificaciones y dime cuánto es su precio, sino también se pregunta, ¿es posible, eventualmente, de utilizar la buena pro, es posible que pueda distribuirse la buena pro con otro? El proveedor te dirá si es factible o no en ese tipo de producto. Entonces, también te dirá qué tipo de mejoras puedes utilizar o si no hay la posibilidad de utilizar ese tipo de producto. Entonces, ahí se están formando los potenciales. La información viene de antes. Así es. Pero digamos, yo digo que es el comité finalmente que, en base a esa información que recibe, el que fija el factor, Así es. el que distribuye y hace el contacto. Así es. Eso no viene de antes. No. Claro, toda la información que va a dar nacimiento a los factores de evaluación está contenida en donde en el expediente de contratación, ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué otra información que es sustancial de la salud? O sea, que nos interesa para lo que estamos conversando sobre el proceso de selección es la existencia de potenciales postores y qué tipo de potenciales postores. Como yo puedo tener potenciales postores, necesito saber también si esos potenciales postores son pymes, son empresas mayores, ¿no? Para poder determinar bajo qué factores, bajo qué rangos de montos de contratos vamos a evaluar. Si son 3 veces el valor referencial, si son 4 veces, si son 5 veces. Entonces, sacando una conclusión de eso, lo que podemos decir es que la etapa del proceso de selección, de la que estamos hablando en este momento, es una etapa que no se rige únicamente por el criterio del comité, sino sobre la base de documentos o información que ha nacido antes. Un ejemplo, a mí siempre me ha intentado explicar. La ley de las normas te da la facilidad que fija el factor, fija, por ejemplo, la experiencia, 2 veces, 3 veces, 5 veces. Y nunca me queda claro cuál es el parámetro objetivo que puede tener el comité para fijar 1, 2, 3 o 5 veces. De hecho, lo he discutido algunas veces, pero finalmente no me queda claro cómo podemos hablar, si debe ser 1, si debe ser 2, o si 5 me parece relacionado o no. Por lo cual en 5 casos solamente una empresa. Correcto, y eso algunas veces sucedido. Justamente la objetividad de la segunda etapa está enmarcada en lo que se ha trabajado en los actos preparatorios. El expediente de contratación tiene que tener información suficiente que le permita al comité elaborar unas bases con criterios objetivos. ¿Qué información? Esa que usted menciona. Potencial número de postores. ¿Qué tipo de postores tenemos? Una clasificación. Son pymes, son medianos, son grandes, porque eso me va a dar pautas de cómo debo pedir. Si pido 3, 4, 5 veces el valor referencial.
Ustedes fíjense, por ejemplo, en las observaciones a las bases que se hacen a través de diferentes postores. Hay postores muy acuciosos que manejan la actividad y han cuestionado el comité en observación de bases y le dicen que muestran ustedes el comité de dónde obtuvo el criterio, por ejemplo, de las 3 o 4 veces el valor referencial, si de su expediente de contratación no se advierte de sus potenciales postores que ubicó, no tanto en las diferentes fuentes, cotización, valor histórico, valor de precio se hacen, no se ha determinado que los potenciales postores estén dentro del rango de ese tipo de ventas, de ese nivel de ventas. Entonces, un criterio objetivo lo determina el expediente de contratación. Y es un marco, un parámetro bastante importante que se debe tener en cuenta, ¿no?, para los efectos de determinar los factores que vista en segunda etapa. Entonces, por eso es importante saber que todo lo que se trabaja en etapa de procesos de selección es información que forma parte del expediente de contratación que se le ha entregado al comité y sobre la base del cual debe determinar los diferentes factores. ¿Tienen una pregunta? Ah, ya, perfecto. Bien. Con relación al registro de participantes, ¿cómo es el registro de participantes en los procesos clásicos comunes y corrientes? El registro de participantes es a través del sistema electrónico, ¿verdad? ¿Cómo era antes del 20 de septiembre del 2012? El registro era personal. Había que ir a la mesa de pagos o lugar indicado en las bases para poder hacer el registro, lo cual generaba mucho incentivo, ¿no? Porque podíamos tener un proceso de selección controlado en Ayacucho y teníamos que oír o enviar a alguien que escribiera por nosotros con nuestro respectivo, una copia de nuestro registro de proveedor, inclusive, ¿no? Entonces, esa forma de registro de participantes no necesitaba ser corregida para viabilizar la contratación a nivel nacional y ahora el registro de participantes es electrónico, sea el proceso electrónico o sea un proceso clásico, ¿no? El registro es a través del sistema de SEA con la clave usual, con la clave del otorgado del registro. Ahora, ¿cuál es el periodo de tiempo que nos establece la norma para hacer el registro de participantes en un proceso de selección? La norma anterior, que regía hasta antes del 20 de septiembre, establecía que el registro de participantes era desde el día siguiente de la convocatoria ¿hasta qué fecha? Hasta después de la integración de base, hasta el día siguiente de la integración de base. El registro de participantes con la nueva normativa rige desde el día siguiente de la convocatoria hasta la presentación de propuestas inclusive. Ahora, lo que sí hay que reconocer que la norma indica eso, pero en la práctica, si nosotros utilizamos el SEACE, vamos a encontrar que el registro de participantes efectivamente rige desde el día siguiente de la convocatoria, pero hasta un día antes de la presentación de propuestas. ¿Por qué el SEACE está habilitado solamente en este caso y no está cumpliendo con lo que expresamente señala la norma? Y luego no nos da una aplicación en este momento, pero así está el sistema. Porque, ¿qué podríamos entender si nos seguimos a la literalidad de la norma? El registro de participantes rige desde el día siguiente de la convocatoria hasta el mismo día inclusive, y si la presentación de propuestas es a las 4 de la tarde, me podría registrarme hasta las 3:59 con XX segundos, ¿no? Lo cual generaría distorsión en el mecanismo de contratación. ¿Por qué? Porque el comité tendría que tener claro quiénes se registraron, ¿no?, la oportunidad de registro y todas esas cosas. Entendemos que en aras de hacer un entendimiento mucho más operativo de este mecanismo de registro, a través del SEACE se ha dado un parámetro que es diferente. Entonces, debemos entender eso. ¿Cómo es el registro de participantes en el sistema electrónico? Idéntico a lo que hemos conversado hace un momento para los procesos clásicos. Desde el día siguiente de la convocatoria hasta inclusive la presentación de propuestas, ¿no? ¿Cómo es el registro? Es gratuito a través del sistema. Incluso uno no tiene que pagar por la obtención de las bases se puede entrar en el sistema
hacer el físico previo pago del costo de la producción. El CAC restringe de por sí el acceso al sistema de los proveedores que no se encuentran vigentes o no se encuentran habilitados para participar en el proceso de selección, lo cual no ocurre en los procesos clásicos. En los procesos clásicos, por ejemplo, podemos tener un registro de participantes el día que el registro está bien, estoy habilitado, estoy vigente, pero el día de presentación de propuestas puedo no haber estado. ¿No es cierto? O en algún otro momento del proceso de la calificación de evaluación puede ser que no haya estado necesariamente habilitado. Este también sí se tiene en el proceso electrónico. El proceso electrónico tiene como una de las bondades. Tiene como una de las bondades justamente que permite hacer un filtro de los postores que estén habilitados y vigentes en cada una de las etapas, tanto en la etapa de registro como participantes, como en la etapa de registro de la propuesta, el ingreso de la propuesta. ¿No? Si no estoy habilitado, no estoy vigente, el sistema no me va a permitir acceder con mi propuesta, porque la condición es que yo debo digitar mi clave de usuario, y esa clave de usuario solamente va a estar apta en tanto el sistema informe que tengo esas dos condiciones de habilidad, ¿no? ¿Cuándo se pierde cuándo se llega a la condición de inhabilitado? Cuando le sancionan a través de quién, del tribunal, ¿no? Entonces, cuando uno es sancionado a través del tribunal, efectivamente va a empezar a regir la inhabilitación al respectivo postor. Y la pérdida de la vigencia cuando vence la fecha de registro. No obstante, ello no se ha habilitado una forma adicional, ¿no? Le da constancia para poder participar en el proceso cuando todavía está en trámite, ya por alguna razón de demora, la responsabilidad del proveedor ha incurrido la interfaz en su renovación. Entonces, el OCE propicia que aún en esta etapa usted pueda participar en el proceso y le da unas constancias que le permiten participar de manera temporal, ¿no? De tal manera que si usted se adjudica la buena prueba y no ha completado tener la vigencia en su registro de RNP, no va a poder firmar contrato. Esa es la condición. Se puede participar en el proceso, pero para firmar contrato no le sirve. Tiene que estar en el registro vigente y habilitado. Fíjate, no puede. Va a depender del tribunal. Mire, en realidad, si usted llega a un proceso sancionador por no haber firmado el contrato, va a tener que usted demostrar que la no firma de contrato se ha debido a causa justificada, ¿no? Ajena a su responsabilidad. Ahora, en este caso, usted tendría que demostrar que a pesar que hizo todos los trámites en la debida oportunidad, el oso porque se demoró o le hizo observaciones que no venían al caso, pero finalmente se pensaron como observaciones y le generó un retraso. Ahora, podría el tribunal eventualmente considerar que sí es factible sancionarlo a razón de que usted incumplió o no fue lo suficientemente diligente con accionar el tiempo oportuno para la renovación de su registro. Podría dar, vamos a tener que analizarlo caso por caso, pero podría darse esa situación. Una pregunta, el plazo para empezar a renovar el registro es, creo, 60 días. Así es. Entonces yo creo que es válido si llegado el momento de firmar el contrato y no tienes el registro ya aprobado por una situación de que no tuviste la diligencia debida sabiendo que vas a participar en diversos procesos, porque la norma señala expresamente que OCE tiene la facultad de realizar durante 30 días, ¿no? Y encima formular observaciones. Estamos hablando de 30 días, saben que son 45 días calendario más el plazo que te da para formular las observaciones. O sea, si tú pretendes participar y en las últimas quieres hacer el trámite para sesionar tu RNP, no vas a llegar a tener el RNP para la firma del contrato sin lugar a dudas. Yo sigo manteniendo el criterio de que va a ser caso por caso porque podría tratarse de un caso, por ejemplo, extremo en el que el postor
presentó efectivamente su renovación, un plazo muy desfasado, un tiempo muy desfasado, pero además de presentarlo en ese periodo de tiempo, no solamente se demoró, sino que cumplió con pagar y presentar un formulario con 3 cosas, ¿no? Y no juntó todo el resto de documentación que requería para mantener la vigencia del registro. Porque normalmente, ¿qué documentación es la que le piden para Va a depender si la renovación la hizo en tiempo oportuno o si terminó su tiempo y se desfasó. Si al desfasar, si ha habido un desfase, o sea, pasó el tiempo de vigencia, ya no va a poder hacer una simple renovación, sino va a tener que apuntar información, suponiendo que soy el ejecutor de obra, va a tener que volver a apuntar información bastante compleja y ese análisis el OCE no lo hace, es tiempo muy corto. Mientras que si hubiera hecho la renovación antes de la pérdida de la licencia, antes del vencimiento de la licencia, solamente le correspondía pagar, presentar el formulario y un par de cosas más. O sea, no había mucho que gestionar en el OCE. Entonces, caso por caso se va a tener que evaluar. Ese es otro tema. Si encima la acumulación de capacidad en el mismo trámite, el tema es mucho más complejo. Entonces, caso por caso, el tribunal va a tener o tendría que hacer la evaluación para determinar si hubo o no la diligencia ordinaria suficiente como para poder haber justificado que en ese momento yo tenía la expectativa válida de tener un registro vigente y estar habilitado para poder firmar el contrato. Entonces va a ser caso por caso, considero yo. La presentación de propuestas. La presentación de propuestas en los procesos clásicos los tenemos a través, si estamos hablando de procesos con acto público, la presentación de propuestas va a ser en ese acto público, ¿no es cierto? Y si se trata de procesos que no tienen acto público, lo vamos a tener a través de la mesa de parte en el lugar que las bases hayan indicado que se presentan las propuestas. En el caso de los procesos electrónicos, al igual que el registro del participante, la presentación de propuestas es de carácter electrónico. ¿Cómo se hace el registro del participante a través del sistema electrónico? Se presenta tanto la propuesta técnica y económica a través del sistema, a través del SEACE, y en ese acto se carga toda la documentación que les van a hayan pedido. Toda la documentación e información. Documentación que debe ir con la firma y sello del representante legal, al igual como ocurre en los procesos de selección clásicos. Con la diferencia que en los procesos de selección clásicos, como los que tenemos, que son presenciales, que son con presentación física de documentos, que uno no ha presentado algún documento que está bajo la condición de subsanable, le dan el plazo de 2 días para hacerlo, lo cual no ocurre en los procesos electrónicos. En el proceso electrónico tengo que presentar todo en el momento que corresponde. No hay la posibilidad de que me den los 2 días para poder hacer subsanación de documento alguno. Estamos de acuerdo que estamos hablando de menores cuantías. Son procesos con plazos sumamente cortos de la presentación, automáticamente al siguiente día está viniendo la evaluación, otorgamiento de buena práctica. Esa es una de las diferencias que encontramos en este tipo de procesos. ¿Alguien podría decir que hay un recorte de derechos en comparación con otros procesos? Considero que no. Considero que no, porque todo postor es responsable de la documentación que prepara, que esta documentación deba cumplir con las condiciones que establece la base. El registro de la propuesta técnica se hace a través de un formulario electrónico que proporciona el SEACE. Y se carga toda la información o documentación que las bases han indicado. Ahora, las bases de procesos electrónicos le indican paso a paso cómo debe ser el registro de la información, de tal manera que no existan postores más o menos conocedores del procedimiento, porque volvemos a la regla general del proceso. Todos los postores deben tener el mismo tipo de información o deben tener la oportunidad de manejar el mismo tipo de información que les permita participar en los procesos de manera igualitaria. Es decir, tener toda la información suficiente. Eso está garantizado en el formato estándar de bases que tiene el OCE y que también se aplica para estos procesos electrónicos. Ahora, los documentos digitalizados de los que hablamos
están referidos a la propuesta técnica y económica que, como hemos dicho, debe contar con el sello y la firma del impostor o del representante legal correspondiente. La pregunta que hacían sus compañeros, más o menos están, era, ¿qué pasa con un consorcio? Y retomo la pregunta porque me pareció bastante interesante el análisis que ellos hacían. Decían, ¿qué pasa cuando en un proceso de selección común, corriente, con presentación de propuestas en físico, se registra una persona X, Juan, pero en el proceso se presenta un consorcio, Pedro, Juan y María? Entonces no hay ningún problema porque eso está perfectamente identificado en la documentación. ¿Cómo opera el registro de participantes en un proceso electrónico y cómo opera el sistema, la forma de los consorcios? El que se registra es uno de los integrantes, o puede no ser un integrante de un consorcio en el momento del registro. No puede ser Juan el que está interesado, revisa las bases y se da cuenta que solo no puede participar porque le falta X o cual requisito. Entonces decide consorciarse con Pedro. Entonces la pregunta de ellos era, ¿cómo cargo mi propuesta? ¿Puedo cargar mi propuesta como consorcio solar? No. Y me registré como Pedro. ¿Cómo operaría el registro de la propuesta de un consorcio? El registro de la propuesta de un consorcio va a operar bajo el mismo esquema del registro de participantes. Quien se registra es Pedro con su clave y con su usuario, ¿verdad? Para poder acceder a la etapa de presentación de propuestas, tiene que hacerse necesariamente con esta clave y con este usuario. Y se va a cargar la información del consorcio. El sistema no va a identificar si lo que se está cargando es documentación solo de Juan o la documentación de Juan y 2 personas más. En el momento de evaluación es donde el comité va a verificar efectivamente si se trata de ese solo participante o si él se ha consorciado con alguna otra persona. La condición única que va a tener que verificar el comité es que ese que se inscribió necesariamente tiene que estar formando parte del consorcio, que es muy lógica, ¿no? Para la validez de esta propuesta. Bien, decíamos que el impostor es quien ingresa esta documentación con su información técnica y su información económica, ¿no? A través de vía electrónica y de forma digitalizada. Ahora, lo siguiente, efectivamente, si el impostor no tiene vigente y habilitado su registro de RNP, no va a poder cumplir con esta fase. Es decir, este sistema electrónico va a garantizar que en cada fase se tenga que contar necesariamente con la habilitación de correspondiente. Cerrada la etapa de presentación de propuestas, se va a eliminar toda documentación no presentada formalmente. Ahora, el sistema electrónico no permite formas aleatorias de presentación. Hay una sola forma, que es a través de la ficha del proceso y con la clave de usuario del que es participante, del que está inscrito en el registro de participantes. Entonces, por lo tanto, no podría haber otra forma aleatoria de ingreso de información a un proceso electrónico. Y si algún postor quisiera ingresar documentación, por ejemplo, por mes de partes, para un proceso electrónico, esta documentación, como lo dice la directiva, debe ser desechada por vez que no ha cumplido con la formalidad de ser ingresado a través del sistema electrónico, aun cuando haya ingresado en la fecha y en la hora en que indicaba el panorama del proceso. Esta es una regla básica que es el trato justo igualitario, en las reglas del proceso se aplican para todos. ¿No? Entonces, al aplicarse las reglas del proceso, la regla claramente indicaba en el proceso electrónico que el ingreso de información o documentación era a través del sistema con la clave de usuario respectiva. Ahora, los documentos que se ingresan a través del sistema, cuando se ingresan documentos a través de formularios, estos formularios tienen los efectos de una declaración jurada, de tal manera que la información que esté contenida en estos formularios va a poder generar situaciones de eventuales cuestionamientos por inexactitud de la información que se pueda haber consignado en ellos, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo de evaluación y calificación de propuestas en estos procesos electrónicos? Estos procesos electrónicos, en las bases, tiene que haberse establecido en todo este mecanismo cómo va a ser la actuación del comité.
En este caso, en la fecha y hora establecidas en las bases, el funcionario que es responsable del manejo del SEAS en la entidad va a ingresar al sistema a fin de proceder a hacer la apertura de las propuestas electrónicas, las propuestas técnicas que serían ingresadas de forma electrónica a través del sistema. Se va a bajar esa información, se va a imprimir y va a ser entregada al comité especial. En este acto de apertura del sistema está el comité especial en pleno, tal cual como si fuera un acto de un proceso de selección público, un proceso de selección presencial, ¿no? Igual el comité va a tener que estar en pleno con el acompañamiento optativo de un integrante del órgano de control institucional. ¿Qué significa esto? Que se puede invitar a un representante del OSI. Por la norma, la directiva no indica que es mandatorio, que es obligatorio que participe un representante del OSI. Puede estar o puede no estar. Lo importante es que quienes tienen que estar son los integrantes del comité. Porque eventualmente puede ser que el que maneja, de quién es el operador SEAS, no necesariamente forma parte del comité. Entonces, el comité siempre tiene que estar en la captura de las propuestas electrónicas. Para la calificación y evaluación de las propuestas, la norma indica que debe seguir lo establecido en el reglamento para las menores cuantías en donde sea aplicable. ¿Cómo es el mecanismo de evaluación de propuestas en las menores cuantías clásicas, que es la que queremos denominar? El mecanismo es: los integrantes del comité se reúnen, revisan las propuestas, verifican que cumplan con lo requerido de las bases y, de acuerdo a los criterios de evaluación, determinan los puntajes correspondientes. Es una evaluación muy sencilla. La misma mecánica se utiliza para estos procesos electrónicos. ¿Qué pasa en el caso de contradicción entre la información que está contenida en los documentos que han enviado los gestores? En el caso de contradicción, la propuesta es descalificada automáticamente. No hay la posibilidad de hacer ningún tipo de interpretación respecto de ello. La misma lógica siguen los procesos, los otros procesos bajo la forma presencial o clásica. ¿No? Si existe contradicción en sus documentos, el comité especial no está facultado a hacer interpretación de la documentación e información más allá de lo que está referido a la subsanación, de los casos que calzan dentro de la subsanación. Fuera de eso, no hay la posibilidad de hacer interpretaciones en la documentación de propuestas. Esa regla rige para los procesos comunes y también para los procesos comunes. Sí. ¿Qué pasa en el comité especial? O sea, dificultades, ¿no? De acumular las bases, de la documentación. ¿Qué facultades tendría, digamos, con respecto a la evaluación de los mismos y la verificación, por ejemplo, de documentación fácil? ¿Qué competencias, digamos, tendría en ese sentido diferentes a las que tiene control interno? Ya. Significa la evaluación posterior. La fiscalización posterior, así es. El comité especial no puede ir más allá de las facultades que le han sido concedidas por la norma de manera expresa. La facultad que tiene dentro del proceso de selección es realizar el acto de recepción de propuestas, apertura de propuestas, evaluación de las mismas y otorgamiento de buena prueba, ¿no? O de calificación de buen caso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los procesos, las propuestas se rigen por el principio de veracidad. Todos los documentos que están ingresados en un expediente tienen que considerarse veraces, con información y documentación. Salvo que hubiera algún aspecto que por ahí, suponiendo que usted haya trabajado, usted mismo en el comité especial en el Ministerio del Interior, y usted ha trabajado en el Ministerio de Vivienda, y el postor le ha presentado un documento de vivienda del Ministerio de Vivienda, y justo en el periodo que usted trabajó, pongámonos en este caso puntual, y usted conocía, que usted mira y dice: oye, en este periodo es imposible, porque yo me acuerdo que este contrato lo hizo otra persona y no este señor. Suponiendo que lleguemos a este caso extremo, aún en esos casos, el comité no puede accionar de manera inmediata, porque no es una facultad de comité y está establecido en conocimiento del OSI. ¿Qué es lo que tiene que hacer el comité? Inmediatamente poner en conocimiento de la oficina de fiscalización posterior, si estuviera una oficina de fiscalización posterior, o si no del personal competente para estas labores,
para que accionen de manera inmediata, toda vez que esta propuesta podría terminar generando una adjudicación de buena pro y generarle mayores riesgos a la empresa o a la entidad y potencialmente llegar a una necesidad de tener que suscribir contrato porque no tengo la evidencia de que esta documentación es falsa y tener que luego más adelante en la ejecución de contrato retirar la nulidad por documentación falsa o inexacta. ¿Entiendes? Entonces, ahí el comité especial tiene que echar mano del área competente para poder hacer la verificación de la documentación. En otros, No podría entonces no puede. Así es. ¿Por qué? Porque el comité especial estaría actuando sobre la base de suposiciones o aspectos de carácter subjetivo, aun cuando pueda decirse, ¿no? Yo estuve ahí, yo vi, yo estoy casi seguro de que no fue ese, no fue el otro, pero finalmente en ese momento el comité especial no está actuando como órgano de control y está actuando como fiscalizador. Entonces, la presunción de veracidad se quiebra con documentación que evidencia que efectivamente eso no se ha concretado, no fue real o no fue exacta la información. Por eso, se ha dado caso también en que el comité especial en pleno proceso de evaluación recibe una denuncia, ¿no? Llega un tercero y le dice, señor, le comunico que en el folio tal de la propuesta o de la propuesta del señor tal, han incorporado un ingeniero y ese ingeniero nunca firmó por ellos, me ha falsificado la firma. ¿No? En esos casos el comité también tiene que accionar apoyándose en su órgano de fiscalización, pero no puede descalificar, no puede pedirle documentación, porque he visto comités que cuando toman conocimiento de un hecho inexacto o de un documento falso, supuestamente falso, ¿qué es lo que hace el comité? El comité le manda cartas al postor y le dice, te doy 2 días para que me mandes información complementaria que me demuestre que esto es cierto. Eso no puede ser el comité, no está facultado. El OCE se ha pronunciado claramente sobre ese tema. Bien, estábamos. Terminando, porque sí, estábamos hablando sobre los documentos contradictorios, ¿no? Culminada la evaluación de propuestas técnicas y propuestas económicas, al igual que ocurre en otros procesos, en estos procesos también se evalúa, se elabora un acta en la cual se va a incluir todo lo que se ha evaluado lo referente a las propuestas que se han presentado en un cuadro de evaluación. Ese cuadro de evaluación debe publicarse a través del sistema para que los usuarios conozcan bajo qué parámetros y cómo así ha sido su calificación. ¿Por qué obtuve 81? ¿Por qué 70? ¿Por qué me quedé en el segundo lugar o en el tercer lugar? Ahora, sobre este punto hay que hacer una reflexión. Las normas de contrataciones establecen que los comités especiales se comunican con los demás a través de sus actas. ¿Cuáles son los documentos que demuestran la forma de actuar del comité? Las actas que ellos emiten. Cuando el comité se instala, levanta un acta. Cuando el comité sesiona para la elaboración de actas, levanta actas. Y si no lo hace, debe ser, ¿no? Porque es el documento que demuestra cuál es la secuencia que han seguido y bajo qué criterios, y es lo que preguntaba el señor, bajo qué criterios se ha logrado determinar cada uno de los factores de evaluación. ¿Por qué dijimos que son 3 veces el valor referencial y no 5? ¿O por qué al revés? ¿Por qué 5 y no 3? ¿Por qué pusimos mejoras? ¿De dónde se dio el factor mejoras? ¿Se le ocurrió a uno de los integrantes del comité? ¿O estaba en el expediente de contratación con información que habían dado los pastores y que consecuentemente lo pude esperar objetivamente para el caso del proceso de selección? Entonces, es en este momento en el que el comité especial debe comunicar cada una de sus actuaciones a través de actas. Igual ocurre con las actas de evaluación. Las actas de evaluación deben concretar la información suficiente de cómo se evaluó el postor en cada uno de los factores. Y si es que no se le otorgó el puntaje máximo de un determinado factor, ¿cuáles fueron las razones que motivaron que no haya llegado al puntaje máximo de un determinado factor? Por ejemplo, presentó 3 contratos, solo se validaron 2. ¿Por qué no se validó el otro? El contrato del tercero. ¿Qué le faltó al contrato tercero? O de repente no pensaban en la categoría de similares, ¿no? De repente no calzan iguales, pero podía calzar en similares.
por qué el comité consideró que no era un contrato que calzaba dentro de la categoría similares que establecía en la base, o por qué el monto de facturación no fue considerado, qué porcentaje de participación tuvo el postor en este contrato. Entonces, las actas tienen que hablar por sí solas. ¿Por qué? Porque en una eventual impugnación del resultado del proceso, el comité especial tiene facultades dentro de la etapa siguiente, que es impugnaciones, o no. ¿Participa o no participa? Tangencialmente o directa o indirectamente en la etapa de impugnación. ¿Qué dicen ustedes? No, el comité no tiene por qué actuar en la etapa posterior. Su actuación se rige hasta el resultado del proceso. Con tocamiento de buena pro, con su defecto de relación del desierto, que fue el caso, ¿no? ¿Qué pasa si otorgó la buena pro y ese resultado se impugna? Va a una siguiente instancia, que puede ser la entidad, o puede ser puede ser el titular de la entidad, o puede ser el tribunal jubiloso, ¿no? Entonces, sin embargo, vamos a ver que en la etapa de impugnaciones, inclusive, el comité especial presenta informes. Tiene facultades para actuar el comité especial en la etapa de impugnaciones y se supone que su actuación dentro del proceso de selección como tal. ¿La impugnación forma parte del proceso de selección o es una consecuencia del proceso de selección? Entonces, esta rogante de las dejo, creo que van a tener todavía les falta la solución de controversia, ¿no? Se las dejo para que nos fastidien con esa historia. Vamos a suponer que estamos en el comité trabajando para hacer un certificado de una ejecución de obra, una liquidación. Entonces, lo que te se encuentra, digamos, vamos a suponer, como usted dice, es un equipo que uno sabe que no es fácil. ¿Qué pasa? Inclusive se ha encontrado a veces un comité donde la persona que trabaja en otra entidad era el que tenía que firmar el correspondiente certificado de una ejecución y se encuentra su firma ahí y sabe qué pasa. ¿Qué tendría que hacer? Por el principio de veracidad, tendría que calificar el puntaje adecuado por ese documento. Por ejemplo, me encuentra una copia que es ilegible, abiertamente no se entiende, no es una copia. Tendría que darle el puntaje correspondiente. O una copia adulterada. Una copia adulterada, una copia que no es ilegible, es un documento falso. En una copia ilegible, el comité no puede leer más allá de lo que hay. O se lee correctamente o no puede hacer interpretaciones. Por ejemplo, me parece que es un 8, me parece que es un 0, no. Simplemente no es legible y no hay posibilidad de hacer evaluación. Sobre los documentos que son adulterados, lo que tendría que hacer, si yo estuviera en un comité, lo que tendría que hacer inmediatamente, si estuviera ya en un momento de tener que dar el resultado del proceso, suspendo el proceso, suspendo amplío el cronograma, ¿no? Dándole espacio al área de fiscalización para que concrete la comunicación con la entidad competente y se logre quebrar la veracidad de manera objetiva. No llego a pagar la buena pro en la fecha programada, y justifico que hay situaciones que han surgido que ameritan que el proceso sea trasladado, ampliado en su cronograma. Porque podría darse el caso que soy favorito en el puntaje. Entonces, ¿cómo voy a...? Y el otro que está bien presentado el documento con una firma, pero yo no sé que esa no es la firma, porque yo era el que firmaba ese documento. ¿Ya? Ahí el tema es bastante difícil porque usted está actuando por un lado como comité y por otro lado está actuando como órgano emisor, como funcionario emisor del documento. Entonces tendría usted que señalar de manera expresa a través de un documento de que esa no es su firma, por ejemplo, o sea, votando texto, no, es porque no es su firma que se ha emitido ese documento, lo cual entraría ya en un tema de conflicto. ¿Por qué? Porque usted está accionando bajo dos condiciones. ¿No? En mi caso, lo que yo preferiría es hacer el trámite ante la entidad de dónde ha salido el documento para que formalmente la entidad haga la comunicación del caso. Haga la comunicación del caso y con eso se pueda concretar. ¿Y la evaluación?
yo suspendo, amplío el cronograma para poder dar espacio y llegar a fondo. No, lo que hay que evitar es que el comité traspase sus funciones, no rompa los niveles de competencia que tiene y actúe, aún cuando el tema pudiera ser muy evidente, transgreda las competencias, generando conflictos innecesarios o cuestionamientos innecesarios de formación. Porque ojo que el comité especial tiene que actuar de manera objetiva. Entonces esa objetividad no puede romperse bajo ningún parámetro bastante. ¿Recuerda si hay un plazo máximo para ampliar el programa? No hay. Lo único que me dice la norma es que debe hacerse a la debida anticipación y justificación respectiva. En este caso, si hay una justificación que amerita porque hay que cometer un delito, si fuera falsificación de documentos, ¿no? En todo caso, habrían plazos sí previamente establecidos y tienen que respetarse en cuanto a la composición del cronograma para convocatoria y plazos de convocatoria no plazos mínimos. En realidad, incluso la última facultad que tiene el comité es de realizar todos los actos que sean necesarios para la consecución del objetivo, que es llevar a cabo la proceso. Y acordémonos que la función de los que están involucrados en las diferentes etapas de la contratación es concretar la compra de manera oportuna y de manera eficiente y eficaz. Y dentro de esos 3 criterios ingresa el tema de que no puedo, sabiendo que hay un documento o hay una evidencia alta de que esto va a concretarse en un documento falso o inexacto, otorgo la buena prueba y espero que después de declarar nulo el contrato. Si otorgo la buena prueba, firmo contrato y de acá a una semana me dan los resultados y le declaro nulo, ¿qué ha generado para la entidad? Que la entidad va a tener que volver a convocar el proceso. Pero en estos casos se trata también porque resulta ser muy discrecional del comité, porque puede ser que yo solicito opinión a la entidad, a la otra entidad, uno y se demora y no puede estar. Yo puedo perder 2 días, como puedo estar 40 días. Yo fíjate que tengo que ir por el papel. También hay un tema de responsabilidad, cuando el comité comunica la existencia de una eventual situación falsa o inexacta, está trasladando en realidad Claro, no, dentro de su propia entidad. El órgano que tiene que accionar ante la otra entidad. Acciona y le consulta a la otra entidad. Digamos, creo que hay una norma que dice que las vías están comunicadas, la información, pero la otra entidad igual se demora. Entonces, ¿hasta cuánto espera el comité? O sea, finalmente el comité puede ir, bueno, finalmente es un tema de declaración posterior. Sí. Y, o sea, si en un plazo puede ser 5 días, no me das, y la respuesta es yo. Como el riesgo que eso va a implicar y es la responsabilidad que ha trasladado. Lo que no puede hacer el comité es válido, ¿no? Lo que no puede hacer el comité es trasladar de manera indefinida, esperando que llegue la respuesta. Porque la respuesta podría eventualmente decir, sí, es su firma, señor. ¿Usted no se acuerda que en este como usted estaba con la mano recién utilizada, le había sacado y usted no estaba firmando igual? ¿No? Entonces, aparte que un tema de falsedad de firma pasa por un tema de peritajes, inclusive. No es tan sencillo como la respuesta de una entidad. Pero la entidad que va a responder esto, no hay en mis archivos, podría ser una respuesta. O podría ser que responda, esté en mis archivos, pero el contenido del documento no es el mismo, ¿no? Entonces, va. A mí me parece decir, no en mis archivos, ¿no? Es una salida muy fácil. Claro, ahora me pregunto, no en mis archivos, pero el documento es cierto o no es cierto. No. Lo cual no dice nada. Así, no, además muchas veces un nombre en los archivos de logística, pero pueden estar en los archivos de la presidencia, pueden estar en los archivos de la Secretaría Ejecutiva, por alguna razón de manejo de documentación. ¿No? Entonces, efectivamente, el comité no puede trasladar indefinidamente la toma de decisiones sobre el resultado del proceso. Tendría que esperar prudencialmente un tiempo y bajo el criterio de oportunidad de la adquisición tendría que dar un resultado. Obviamente el riesgo es alto si el resultado apunta que ese señor presentó documentos falsos, supuestamente inexactos, se termina adjudicando la buena prueba. ¿No? Bien. Estábamos en lo referente a la información contenida en las propuestas, ¿no?
La información contenida en la propuesta económica, si se difiere de la información contenida en la propuesta económica, también genera la descalificación. Por obvias razones, porque no puede haber contradicción entre los documentos del gestor, ¿no? Y en los procesos de selección electrónica que hemos hablado hace un momento, no cabe la posibilidad de subsanación de propuestas presentadas. Lo que sí se da en los procesos presenciales, ¿no? Donde si presenta un documento que no tiene las condiciones para, por ejemplo, o no presenta un documento, ¿no? Vamos por ahí, no presenta un documento que califica en la lista de los documentos que pueden ser subsanados, tengo todavía el chance de hacerlo en el caso de 2 días que me otorgue el comité en el momento de la presentación de propuestas. Eso no ocurre en los procesos electrónicos. No hay esa posibilidad de hacer subsanación de documentación, porque el momento es uno solo, el ingreso de información y el tipo de proceso. Estamos hablando de menores cuantías, son procesos muy pequeños, ¿no? Los plazos no permiten esa flexibilidad. El otorgamiento de buena pro. El otorgamiento de buena pro está a cargo del comité especial del órgano encargado de las contrataciones. Como habíamos dicho hace un momento, las menores cuantías son conducidas o por un comité especial o por el órgano encargado de las contrataciones, inclusive también podría ser por un comité especial permanente si fuera el caso, ¿no? Pero en principio la norma indica que quien conduce una menor cuantía es el órgano encargado de las contrataciones. Entonces, el responsable del proceso va a otorgar la buena prueba al gestor que ha obtenido el puntaje más alto, como ocurre en los otros procesos de selección, verificando lo importante será la vigencia de inscripción en el RNP. Es decir, le traslada a la entidad la responsabilidad de verificar si el gestor está vigente y está habilitado, ¿no? Situación que también debería hacerse en los demás procesos de selección. Sin embargo, muchas veces nos damos cuenta que se otorga la buena prueba y después se termina verificando que en ese momento no tenía el registro vigente o estaba inhabilitado. Ahora, el tema de la inhabilitación es, ¿qué ocurriría si inhabilitan a un gestor, ¿no? El día de hoy? La inhabilitación corre y el día se lo notifica. La inhabilitaron la resolución salió hace 2 días porque notificaron el día. ¿Podría ese gestor que se ha adjudicado la buena prueba firmar contrato? ¿Cuándo? ¿Mañana? Mañana, pasado. No. ¿Cuántos días tiene para firmar contrato? 10 días. 10 días en los procesos grandes, en las menores cuantías provenientes de bienes y servicios, tiene que concretar en un plazo de 3 días. Todo el trámite del. Por eso no hablan de servicio por el 7 en todo caso. Hasta la notificación. 3 días para el procedimiento. ¿Qué hacemos si se adjudicó la buena pro y justo el día del otorgamiento de buena pro o en el plazo para firmar contrato, en el plazo para firmar contrato, en los días no estén habilitados? Ya no puede firmar, ni puede recibirlo. Ya, la pregunta es, ¿esa inhabilitación es susceptible de ser impugnada o no? Me notifica la inhabilitación ante el tribunal. ¿Puedo impugnar? Puedo reconsiderar. ¿Cuántos días tengo para reconsiderar? 5 días. 5 días para reconsiderar y el tribunal tiene 15 días para pronunciarse. Generalmente se toman sus 15 días para pronunciarse, ¿no? Entonces, en total son 20 días. ¿Qué pasa si me notifican el día de inhabilitación? Tengo los 10 días para firmar contrato, creo que cualquier proceso, y al día siguiente en la habilitación presento mi reconsideración pagando mi monto por presentar. ¿Estoy inhabilitado o no estoy inhabilitado? No recuerdo si no me expresa la ley, la ley de cosas especiales, pero la ley de procedimiento penal tiene la regla de que las resoluciones educativas valen y ya se educativa que es que a un orden público. Es algo que la norma que sea te diga que no, o en la autoridad de sujeto. No recuerdo bien si la ley la norma de contratación no tiene una disposición de ese tipo. No, en la norma, en la ley de reglamento no hay una disposición de ese tipo. Aplico la ley de protección penal. No se puede aplicar una norma complementaria cuando le es lesiva. Vía interpretación no puedo aplicarla, ni mucho menos si le va a ser más lesiva que la norma especial.
Pero no especial. La norma especial no establece, no regula lo que establece la ley de procedimiento. Pero curiosa, el OCE tiene muchas contradicciones, ojo, eso hay que tener mucho cuidado. Curiosamente, el OCE dice que la resolución de inhabilitación se publica a partir del sexto día, que se supone que es. Claro, cuando se llega a un 5 días. Claro, así es, a partir de los 5 días. Entonces, en consecuencia, ¿puedo firmar contrato con una resolución de inhabilitación? Yo entiendo que tiene que generarse que se lo han puesto, no se lo han puesto si no me lo han puesto en el sistema, me lo tienen que haber puesto el sexto día, no me lo podría poner antes. Gracias que lo puesto en el trabajo, voy a recibir, voy a recoger, no me veo, yo voy a recoger constancia del libro y todo lo que he inventado. Claro, se entra al sistema y ya se encuentra, porque el sexto día se encuentra ahí. El que no lo impugnó. Si lo impugnó, no debe aparecer en el sistema. En consecuencia, si usted impugna al día siguiente de haber sido notificado, yo puede hacerlo en los 5 días o el tercero o el segundo, ¿no es cierto? Si impugna no lo tiene. No puede colgarlo, porque hay fecha a partir del sexto día. No es a partir del día de emisión o el día siguiente, es a partir del sexto día. No, pero lo publica, pero no cobra vigencia, sino hasta el sexto día que no impugna. Yo creo que sí se puede firmar el contrato, porque no está consentida la resolución que ya tiene habilitada. Sí se puede firmar contrato. ¿Podría una entidad negar el derecho a firmar contrato sacándole de frente? Acá está tu resolución de inhabilitación, acá está mi recurso de cancelación. Sí, pero acá te están sancionando por lo peor que puede haber hecho documentación falsa. Estoy dentro del periodo. Hay formas de jugar el tema de la firma de contrato. Firmado el contrato, suponiendo que firmamos el contrato el octavo día, cuando ya estaba presentando el recurso de consideración, firmé contrato, y el OCEN, dentro de sus 15 días se pronuncia y me dice, sí, efectivamente, sancionado con los 24 meses. No, tu impugnación no surgió ningún efecto. Ya. ¿Qué pasa si ya le habían dado la ayuda con efectivo? Un contrato de obra. Contrato firmado con las condiciones de vigencia. No, El contrato está firmado. El contrato ya está firmado, si la sanción sale al día siguiente, incluso se ha dado casos que el contrato se firmó a las 11 de la mañana y vale la notificación. La notificación salió a las 4 de la tarde. Usted firmó con conocimiento de que estaba habilitado o no, porque mi firma fue a las 11 de la mañana. Hay recursos, hay procesos que han llegado al OCE, procesos sancionadores donde el impostor o en este caso el contratista le han tenido que acreditar que no firmó con conocimiento de que estaba inhabilitado. Tiene que pedir reporte del sistema electrónico de publicación de sanciones, tiene que pedir constancia de la hora en que se firmó ese contrato. Son situaciones muy extremas también. Pero ahí el que deje el adelanto tiene que ver con el contrato. O sea, si ya firmó un contrato, lo que ocurra después de la firma del contrato no afecta a ese contrato, pero sí a los siguientes que vaya a suscribir. O sea, no puede suscribir nuevos contratos después de la inhabilitación, pero los que ya firmó no se afectan en absoluto. Siguen ejecutándose con todas sus condiciones como si no tuviera ningún problema. Una vez he visto que un postor gana buena pro, tiene que firmar el día viernes. Su puede organizar el día viernes. Le viene una trampa de octubre. Entonces le pasa para el día lunes. Y el día lunes no lo dejan en el día, sino que ya perdió la vigencia. Peor. Porque eso sí no hay forma de recuperar. No hay impugnación ni amparo que valga. No hay forma. Si perdió la vigencia, perdió una de las dos condiciones para poder firmar el contrato, que es vigencia y habilitada. E incluso en un contrato de obra hay más condiciones. Tiene que tener vigencia, tiene que estar habilitado y tiene que mantener la capacidad de contratación libre suficiente para poder firmar ese contrato. Porque ¿qué pasa en los procesos de obra?
De repente me presenté el proceso y en el momento que me presenté tenía la capacidad libre. Pero luego, como no solamente le presento a ese, sino me presento a otros, en el interín de este proceso firmé contrato con uno de los que se me adjudicó. Yo no tengo la capacidad libre suficiente. ¿Puedo firmar contrato? Ahora tengo una pregunta. ¿Tú no podrías decir en este caso que es un caso por una fuerza mayor? Claro. Como postor, tú puedes justificar la no firma de contrato. A mí, yo preveía, ya no se me dio la gana de jugar de registro. Ya, no visita Yo no la sé jugar. En el extremo, pero prevé un proceso sabiendo fecha tal. Y la otra, al gobierno se le ocurrió el día de ayer, y claro, feriado. Para salir, o no está en ningún lado. Pero que es el gobierno de la y a mí me feriado. ¿Ya? Y en consecuencia, el día no trabajó. Eso no es mi responsabilidad. Pero vamos a poner un informe, yo no tengo vigencia. Pero eso ya no es una responsabilidad exactamente mía. Pero sí. Una acotación, Sí. Los periodos se programan con... No. Eso no es la personal. Entonces, no digo que viene la P. Se la dio papel, mañana no puedo más. Y eso que está diciendo. Claro. En esos casos, realmente el tribunal yo considero que sí debería sancionar. ¿Por qué? Porque el postor que se presenta al proceso de selección tiene que guardar todas las condiciones como si se fuera a adjudicar el contrato. Una de esas condiciones es que si su registro está por vencer, hacer la renovación oportuna. De tal manera que si de repente yo ya no quiero seguir siendo proveedor del Estado y no me da la gana de renovar mi constancia y me adjudico la buena pro, después no puedo alegar ni caso fortuito ni fuerza mayor, porque es un hecho que depende de mi voluntad, de mi falta de diligencia para hacer la renovación. Ahí sí sancionaría, yo creo que el tribunal sí sancionaría. No debería existir la responsabilidad, porque el postor sabía, ¿no?, que había una potencial situación de adjudicarse la buena pro. Bien. Regresando a nuestro tema de las menores conscientes, son los bebés de los procesos de selección. El funcionario o usuario de la entidad que publica el resultado del proceso en el que se hace el otorgamiento de la buena pro, quería el mismo día del otorgamiento de buena pro, incluyendo el cuadro comparativo y el acta de otorgamiento de la buena pro. Se hace restringirá el registro de la buena pro a los postores que no cuenten con inscripción vigente o estén inhabilitados. Pero igual que los casos que habíamos estado mencionando, ¿no?, donde el comité tiene que tomar decisiones al momento de la buena pro y tiene que hacer la verificación de si los postores están o no están habilitados o vigentes. En este caso, el quien hace ese trabajo del comité lo hace el mismo sistema. Al momento de la verificación, el comité tiene que hacer la verificación y en el supuesto que el comité se hubiera pasado esta verificación de información, al momento que registre la buena pro, el sistema no le va a permitir registrar información referente a un postor que se encuentra con la pérdida de estas condiciones. Acceso al expediente de contratación. El comité especial del órgano encargado de las contrataciones debe anexar el expediente de contratación. A este expediente le debe anexar las propuestas tanto técnicas como económicas enviadas a través del SEAS. El comité especial se encuentra obligado a permitir el acceso al expediente a más tardar dentro del día siguiente de haber solicitado. Les hago una pregunta. El acceso a la información en materia de contrataciones se rige por la ley de transparencia o por las normas o las disposiciones que ha establecido la ley de contrataciones con relación a acceso a la documentación. Establece la ley especial para acceder a la información de los expedientes. La norma de contrataciones nos dice el acceso a la información de los expedientes será al día siguiente a cualquiera de los postores que han participado en el proceso de selección. Entonces la pregunta es, como postor o como participante, ¿puedo pedir acceder a la documentación de los actos preparatorios? ¿Puedo pedir acceder a las propuestas de los otros postores? Hay un sector que indica que no se podría, bajo la literalidad de la norma que se ha referido a postores, que los únicos que tendrían acceso a la documentación
del proceso se llama custodio, lo cual, sin embargo, así es. La ley de transparencia es clara en el sentido de que no se refiere solamente al tema de contrataciones, sino se refiere de manera general. Y el acceso a la información no solo a los postores, sino a cualquier persona sin expresión de causa alguna. Así es, sin expresión de causa alguna. Inclusive, ¿qué pasaría si en pleno proceso de selección viene una ama de casa y quiere acceder a la información de los actos preparatorios? ¿Qué harían ustedes como comisión? Le dije, hicieron una copia del estudio de mercado. ¿Podrían ustedes proporcionársela o habría alguna restricción? Como comité, ¿no? Porque creo que estamos encargados de transparencia. No podría llegar, ¿no es cierto? La ama de casa no tendría que por qué expresar causa alguna, tampoco, porque quiere los documentos, o si pide acceso a lectura o a copia de los mismos. Claro, pero no, el comité no tiene por qué darse. O sea, las acciones ante la autoridad encargada de la transparencia, ¿no? Así es. Y ellos van a tener que ir al comité. Ahora, sin embargo, cuando se trata de procesos de selección y se ha terminado la etapa de evaluaciones, donde ya se tiene el resultado y alguien quiere acceder a toda la documentación del proceso, algunos de los postores, vamos a poner, los postores quieren acceder a la documentación del proceso, la norma ha sido muy clara en decir al día siguiente debe dar acceso. ¿Por qué? Porque hay plazos perentorios para impugnaciones, lo cual es distinto si fuera, no fuera el postor, sino si fuera un ajeno al proceso. Si fuera un ajeno, lo atiendo no con la inmediatez del día siguiente, sino con los plazos de la ley de transparencia, que nos dan plazo de cuántos días, 7 días. Ampliados, todavía que pueden ser ampliados, no con expresión de causa que lo justifique. Entonces, sí hay la posibilidad de hacer acceso a la información y en el caso de los postores ellos deben acceder dentro del día siguiente. Esto de aquí tiene vinculación con un momento mucho más, que va mucho más adelante, que es la impugnación del resultado de los procesos. El OCE, o el Tribunal del OCE, emitido el acuerdo 06, en el cual indica que las impugnaciones deben realizarse, obviamente, dentro del plazo, y dentro de ese plazo que uno tiene para impugnar, debe señalar claramente todas sus pretensiones. De tal manera que no puede generar nuevas pretensiones o nuevas argumentaciones sobre temas no propuestos en el recurso de apelación. Entonces, nosotros le preguntamos al tribunal, señores, ¿cómo rige esa disposición del acuerdo 06 con esto de aquí si es que el comité no cumple, o si es que la entidad no cumple con darme la documentación al día siguiente? Que ocurre permanentemente. Aun cuando la norma dice que la documentación o el acceso a la documentación debe ser al día siguiente, muchas veces los comités, por X razones, se toman más tiempo, dilatan la entrega de información o el acceso a la lectura de los expedientes, de tal manera que le venza el plazo al postor para poder impugnar. En muchos postores he visto recursos de apelación donde ponen petitorio, no estoy de acuerdo con el resultado del proceso, impugno y me corresponde la calificación y ampliaré los argumentos, fundamentos de hecho y de derecho. Le ponen 3 cosas. Una hoja de uso de recursos de apelación. Entonces, en esos casos, ¿cómo está accionando el tribunal? El tribunal está permitiendo, aún con su acuerdo número 06, está permitiendo que en casos justificados, cuando no se ha podido tener acceso a la información en el tiempo oportuno, pueda uno plantear pretensiones que no las pudo señalar, suponiendo que luego de verificar los documentos el 20º día, porque no me permitieron acceder al día siguiente, el 20º día, leo y me doy cuenta que hay documentación falsa, documentación inexacta. Entonces, tengo que plantearlo en ese momento para que el tribunal tome conocimiento y no podría dejar de considerar mis argumentos y mi prevención sobre ese punto, ¿no? Que se deje sin efecto la buena prueba, por ejemplo, por documentación falsa o inexacta. Custodia del expediente. La custodia del expediente se da una vez que se ha otorgado la buena prueba y está quedando consentida. El tribunal, perdón, el comité especial ya deja de tener en custodia el expediente de contratación y este pasa a ser custodiado, por ejemplo, el órgano encargado de las contrataciones. Es quien debe tener la custodia de todos los expedientes de los procesos de selección.
sean menores cuantías, sean adjudicaciones directas públicas, sean licitaciones, sean concursos, ¿no? Aquí le compete, no la custodia de ese mismo rango, no la contratación. Los procesos electrónicos pueden ser convocados ya sea por facultad de identidad o por obligación de una disposición normativa. Para los que llegaron un poquito tarde, ¿qué es lo que habíamos dicho con relación a la directiva? ¿Qué es lo que dice la directiva 01/2013, que es la base legal de todos los procesos electrónicos? La directiva dice que están obligados a aplicar los procesos electrónicos aquellos que estén dentro del listado que ha publicado los que publican este listado, cada cierto tiempo lo va actualizando. La última actualización ha sido en el mes de abril de este año. ¿Cuántas entidades están registradas en ese listado a la fecha? Un promedio de 1.400 y algo. Quiere decir que aquellas que no están en ese listado no están obligadas a aplicar las menores cantidades electrónicas. Pero podrían hacerlo, sí, facultativamente. E inclusive podrían pedir la incorporación, que se les incorpore al listado. Pero en lugar de ser alentador, el pedido de incorporación al listado termina siendo perjudicial, porque si uno se incorpora y después dice ya no quiero, no puede excluir, porque la directiva sí lo establece. Lo cual no debería tener esa rigidez, porque ha sido finalmente el ingreso ha sido voluntario, entonces también puedo voluntariamente pedir mi salida, distinto a que luego se me haya puesto en el listado de oficio. Pero sí, así está la norma. A efectos de elegir la opción de convocatoria y de forma previa, esta necesidad de evaluar si requiere exigir a los gestores la presentación de muestras y o la realización de pruebas de calidad como parte de la admisibilidad o valoración de la calificación para la calificación de la propuesta, ¿no? Y alcanza las contrataciones de cuyo valor sean las menores cuantías. ¿Qué modo habíamos dicho que alcanza a las menores cuantías? Mayores a 11.100 y hasta 40.000 soles, ¿no? Son los cargos para una menor cuantía en bienes y servicios. En otros ejercicios presupuestarios anteriores, la menor cantidad de bienes con la de servicios tenía una distinción de montos. En este ejercicio presupuestal, los dos están en el mismo rango, pero está equiparado. Bien, señores, con esto hemos terminado la sesión. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Ninguna, casi para siempre. Bueno, les agradezco. Vale, ¿cómo estamos de hora? ¿Sí? Ah, Espectacular.